Mujer, si tú supieras. Bienvenida, amiga, a tu programa Mujer, si tú supieras. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor contigo. Esa palabra que es esa lámpara en nuestro camino, esa luz que nos guía a través de esos senderos de paz y de amor. Hoy nuestra amiga Nancy de Cabrera nos comparte el tema Camina con libertad. Siempre ponte atenta para tomar las citas bíblicas que te llegan al corazón porque son mensajes especiales, promesas y acompañamiento, luz en tu camino. Escuchemos. Hola, qué alegría poder compartir la palabra de Dios en este instante maravilloso en el que el Señor nos permite compartir su palabra y descubrir todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Hoy con un tema hermoso, caminar en libertad. Y es que la libertad es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha permitido tener a cada uno de nosotros, una libertad que ya es intrínseca en el momento en el que nosotros tenemos esa opción de poder decidir qué queremos hacer y cómo queremos realizar las diferentes actividades. Y apreciar el valor de la libertad creo que es lo que nos va dando una verdadera orientación en nuestras vidas. En algún momento pudiéramos estar confundiendo lo que es libertad con libertinaje. Y es que la libertad es una acción responsable en la donde uno va descubriendo que puedes ir tomando decisiones que te vayan haciendo mejor persona y que a la vez te permite ir conociéndote a ti mismo para poder tener resultados asertivos en cuanto a tu desarrollo o desenvolvimiento con toda una sociedad. Entonces, si yo quisiera tener un parámetro, si estoy utilizando bien mi libertad, pues en primer lugar no debería de dañarme a mí mismo en mis actos, pero tampoco debería de dañar a los otros. Y ahí es donde vamos descubriendo el sentido de la libertad. Lejos de esto, estaríamos cayendo tal vez en un libertinaje. No podemos confundir entonces la libertad con el querer decir lo que quiera, o hacer lo que se me da la gana, porque entonces allí es donde entran las complicaciones en nuestras vidas y vamos descubriendo que a la larga pues nos domina, ¿verdad? Nos domina estas acciones sin freno que en un momento dado pudiéramos tener y que por supuesto traen consecuencias a nuestra vida. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a determinar cómo queremos avanzar y caminar en nuestra vida y qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros en esta acción de libertad en donde ya somos libres, ¿sí? La palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5 nos dice: para ser libres nos liberó Cristo. No regresemos al yugo de la esclavitud. Y qué interesante es saber que en un momento dado me puedo yo optar en este caminar a ser esclavo del resentimiento, esclavo del dolor, esclavo de mentiras que en un momento dado nos vamos creyendo y asimilando en nuestras vidas, que por supuesto nos van privando de vivir con gozo, con alegría, con amor, a pesar de las dificultades o circunstancias que nosotros podamos ir atravesando. Y al ir descubriendo estas cárceles que nosotros vamos haciendo, pues nos causa frustración, tristeza, desánimo, amargura y vamos como perdiendo la vida. Si en un momento dado nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso de los vicios, cuando uno cae en esta trampa y cuando uno es preso de ellos, ya en realidad ya no hay una diversión, ¿no es cierto? Si no está presente, por ejemplo, el alcohol. Y luego descubrimos que esta adicción va en aumento y posteriormente no hay una sensatez en cuanto a la cantidad que se ingiere. Y esto va en aumento al punto
que se produce una adicción. Entonces, uno va reconociendo y viendo cuál ha sido su comportamiento. Pero pasa lo mismo también precisamente cuando nosotros observamos, por ejemplo, la falta de perdón. Uno cae en una cárcel terrible, al punto que uno ya no puede desarrollarse. Recuerdo el testimonio hermoso de una hermosa mujer que comentaba precisamente cómo el Señor la ha ido liberando y tomando su vida desde el momento en que decidió retomar la libertad que Cristo Jesús le había dado. Y comenta ella en su historia que cuando ella es pequeña, pues su madre con esfuerzo, con dedicación, saca adelante a ella y a su hermana. La hermana, en un transcurrir del tiempo, empieza a padecer problemas de salud, precisamente de cáncer, que empieza a consumirla y a desgastar su vida. Con la falta de recursos y el proceso, pues siempre el cuestionamiento, ¿dónde está el padre? ¿Qué pasó con el padre? ¿Verdad? Y ella tenía una figura de un padre un poco distante, ¿sí? De hecho, el padre tenía un matrimonio, ¿verdad? Y ellas no eran parte del primer matrimonio. Y entonces empieza a sufrir las consecuencias de una ausencia, no solo en su niñez, en su adolescencia y por supuesto al momento de la prueba. Todo esto va creando procesos de dolor, de tristeza. Ella comenta y dice, mi madre nunca nos habló mal de nuestro padre. Pero nosotros teníamos que aceptar que no llegara, que no pudiera, que no estuviera. Y todos esos procesos fueron avanzando. Bueno, su hermana lucha contra la enfermedad, parte a la presencia del Señor. Y ella empieza a conocer al Señor porque su hermana pertenecía precisamente al apostolado. Mujer, si tú supieras. Y ella empezó a ver cómo su hermana se llenaba de gozo aún en medio de la enfermedad. Cómo a pesar de sus dificultades que tenía, estaba lista para hacer adornitos, para servirle al Señor con gozo y con alegría. Y cuando su hermana parte a la presencia del Señor, le dice, yo quiero conocer al Señor, al amigo de mi hermana, a Jesús. Y ella incursiona, ¿verdad? En el proceso, se mete a su retiro, asiste a desayunos, en fin. Y Dios empieza a obrar a su vida. Y una de las cosas que el Señor le permitió precisamente retomar en su vida era cambiar su estilo de vida. Y cuando cambia su estilo de vida, decide realmente perdonar. Y empieza a entrar en un proceso de querer perdonar también a su papá por la ausencia, por lo que había vivido. Y toma la decisión más certera. Y con la ayuda del Señor es libre de ese rencor, de ese resentimiento. Por supuesto, no fue fácil. Por supuesto, no fue de la noche a la mañana que decidió, sino Dios le fue mostrando que en realidad estaba siendo presa. Y que si seguía en esa actitud, pues completamente iba a estar encadenada. Iba a lograr avanzar en su vida lo que la cadena le permitiera, pero más de eso no iba a poder continuar. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 44, 45. Cumpliré tu ley continuamente por siempre. Caminaré con libertad porque busco tus decretos. El salmista nos invita a caminar con libertad. Y ella descubre en este hermoso caminar de su vida que Dios le estaba indicando y le estaba diciendo que no podía seguir viviendo así, guardando el rencor, guardando el resentimiento, guardando el dolor, guardando la tristeza, porque se iba a convertir en una amargura. Ese resentimiento le iba a amargar el resto de su vida. Y en ese instante Dios le muestra y le dice, debes de caminar con libertad. Se cuenta la historia precisamente de un hombre que en un momento dado iba avanzando en el camino. Y cuando encontraba piedras en el camino no las esquivaba, sino lo que hacía era cargarlas y llevárselas, ¿verdad? Y así iba en todo el camino recogiendo todas las piedras para poder seguir avanzando. Claro, ¿verdad? No lograba avanzar, no lograba llegar a su destino y estaba agotando todas sus fuerzas. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo, verdad? ¿Cómo este hombre se le ocurrió cargar las piedras en lugar de pasarlas?
¿verdad? En lugar de dejarlas atrás, en lugar de seguir cargando con ello, no era importante, no la necesitaba, no le iba a servir. Pero en nuestra vida, en el área espiritual, a veces caminamos así, con esas piedras que no nos sirven, que no nos van a ayudar en nada y todo lo contrario, produce un completo desgaste en nosotros mismos. Es allí donde el Señor nos invita y nos dice, camina con libertad. Lo que hoy podemos hacer entonces es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué cosas nos están impidiendo, por ejemplo, el poder desarrollarnos, el poder seguir adelante, el vivir con gozo, el vivir con alegría, caminar ligero, sí, sin cargas que nos vayan deteniendo. Y a veces decimos, no mires que no es fácil, no mires que no se puede. Y en realidad estaríamos como el hombre de la anécdota, caminando llenos de piedras, cargando cosas que no debemos de cargar y nos vamos a desgastar. Irónicamente, uno empieza y dice, ¿por qué cargo esto? Y Jesús lo sabe. Por eso dice, vengan a mí los que están cargados, ¿sí? Que yo los haré descansar de todas esas cargas que a veces nosotros vamos acumulando y recibiendo. Y en ese caminar con libertad, qué hermoso es experimentar lo que dice el salmista, porque dice, busco tus decretos, ¿verdad? Cumpliré tu ley continuamente por siempre. Es conocer la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en un momento dado, nosotros podemos creer mentiras, ¿sí? Fíjese que a veces somos presas de nuestro propio pensamiento. Si en un momento dado nosotros esperamos salir adelante, continuar y avanzar, tenemos que tener nuestro pensamiento lleno de Dios. Y qué lindo es reconocerse y qué lindo es saber la hermosa verdad que somos obra de sus manos, que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, que sus obras son maravillosas, que nosotras somos una de ellas. Y estas verdades las vamos asimilando, no con el objetivo de sentirnos superiores a alguien más o de estarnos comparando con alguien, pero esta verdad te permitirá sentirte bien contigo misma, amarte, porque amaremos al Señor con todo nuestro corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ante esta inquietud que el Señor nos hace, la primera pregunta es, ¿te amas? ¿O eres presa del comentario de lo que dice la gente? ¿O no te has logrado desarrollar del todo porque estás pendiente de lo que los demás dicen? Y en ese sentir uno de verdad se va frustrando, se va limitando, se va mutilando hasta cierto punto porque no se desarrolla. ¿Por qué? Porque eres presa de un pensamiento que un día alguien te lanzó, lo recibiste, lo creíste y se volvió parte de ti. Entonces, cuando tú te ves al espejo y estás en el proceso, ¿qué ves? Las libras que tienes de más, quizás, ¿qué ves? Las arrugas, ¿qué ves? Las cosas que en un momento dado, pues se salen, ¿verdad? De lo que uno debe en un momento dado asimilar. Y cuando uno empieza a amarse, y cuando uno empieza a aceptarse, precisamente conocer la palabra te da la libertad. Te da la libertad para seguir adelante, para avanzar, para descubrir que tu vida está afianzada. Y fíjese que pasa lo mismo, por ejemplo, cuando uno está sufriendo y uno empieza a creer que uno está solo, que no va a salir adelante, y la tristeza, el dolor también te atrapan, ¿verdad? Y te quedas sumergida en una tristeza que posteriormente te llevará a una depresión, y esa depresión te puede llevar aún más a tener estragos en tu salud. ¿Y dónde inicia todo eso? Precisamente en las mentiras que hemos creído, ¿sí? El Señor nos dice en su palabra que Él sostiene nuestras vidas con su mano victoriosa, que Él está pendiente de nosotros, que nunca va a dejarnos, que nunca va a abandonarnos, que contamos con Él en todo lo que nosotros podemos realizar. Pero ¿qué me da a mí la libertad? Como dice el salmista, cuando busco tu palabra.
Debemos de llenar nuestra vida de la palabra de Dios para tener esa libertad y vivir en libertad. Porque en el proceso de nuestras vidas llegamos a pensar que no somos libres y nos permitimos tener estas ataduras. Pero qué hermoso ejemplo el de nuestra Madre la Virgen María. Cómo ella en un momento dado descubre verdaderamente la libertad. Y cómo ella retoma esa libertad cuando recibe la palabra. Y ella comenta en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, verso 37, dice la palabra de Dios, que ella dijo: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. Y entonces cuando nosotros, irónicamente, nos hacemos esclavos del Señor, es cuando somos verdaderamente libres. Cuando nosotros reconocemos que nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos deben de estar dirigidos por el Señor que todo lo puede, es ahí donde nosotros empezamos a ser libres, es ahí donde nosotros podemos desenvolver. Entonces yo voy a ser libre en la medida en que yo me una al Señor y viva de acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo, y encontraré gozo y encontraré alegría y estaré disponiendo mi vida en este proceso sumamente interesante. Y ahí es ahí donde nosotros debemos de ir como redescubriendo nuestras vidas. ¿Qué quiere el Señor de ti y de mí? Que caminemos con libertad. Y en ese proceso en el que nosotros nos estamos desarrollando, contamos con el Espíritu Santo. Él es el que viene a romper las cadenas que nos atan. Él es el que obra en nuestras vidas para darnos esta libertad. No necesitas seguir avanzando, medio avanzando o tratando de avanzar en tu vida cargando con todo esto que no te deja. A veces es el orgullo, a veces es la vanagloria, a veces es la envidia, a veces son los celos. Tantas cosas que en un momento a uno está y uno dice, ya no quiero vivir así. Pídele al Señor que rompa las cadenas. Tú ya eres libre y el Señor te hizo libre. Lo que tienes que hacer es vivir de acuerdo a esta libertad. Entonces le pedimos al Señor en este instante que nos ayude a romper las cadenas. Pero para lograr verdaderamente ser libre tendríamos que reconocer que estamos siendo esclavos. Y es ahí donde el Espíritu Santo también nos ayuda para irnos mostrando esos lugares oscuros que nosotros tenemos, donde no hemos permitido que la luz de Cristo llegue y nos va atando. Ninguno de nosotros va a poder avanzar y continuar si no se detiene para ver qué es lo que está cargando, cuáles son esas piedras que llevas, ¿verdad? Y permitirla entonces al Señor que nos vaya mostrando, como en el testimonio que escuchamos hoy, de este hermoso testimonio donde ella descubre y dice, no puedo seguir cargando con esto. ¿Sabes cómo termina este hermoso testimonio? Pues ella, su papá, pasa también por un proceso de enfermedad, también pasa por un proceso de cáncer, y cuando le toca este proceso, los hermanos de ella llaman, preguntan y le dicen, ¿puedes tú acompañar a nuestro padre a una quimioterapia? Él no tiene. Y ella dice, sí, puedo acompañarle. Y ella empieza a descubrir que en los últimos momentos de la vida de su papá, ella estaba ahí. ¿Cómo pudo hacerlo? Con la ayuda de Dios. Le permitió a Dios que rompiera las cadenas. Resurgió en ella un amor nuevo por su padre. Le permitió acompañarla en todos los procesos de quimioterapia. Otra persona hubiera dicho, no, yo no le acompaño si él no acompañó a mi hermana, y le sale a uno todo ese resentimiento, pero no. Hoy por hoy, al hablar con ella, uno se detiene y dice todo lo que Dios hace. Porque si hay algo que agradece es esta oportunidad de no tener a su papá ahora, pero que tiene un corazón libre. Porque todavía le dio tiempo de quedarse en paz con él y todavía le dio tiempo de amarle y de servirle. No sé qué estamos esperando quizás en nuestras vidas como para pedirle al Señor que rompa las cadenas con la fuerza de su Espíritu Santo. Pero si hay algo certero, es que Él nos quiere libres. Y debemos de luchar en esta consistencia
para poder avanzar. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:31, ¿qué más podemos añadir? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sé que no será fácil, pero cuentas con el Señor. Sé que será difícil liberarte quizás de la adicción, del sexo desenfrenado, de la mentira, de la lujuria, de tantas cosas, pero si Dios está contigo, vas a poder. Solo es necesario clamar y pedirle al Señor, porque su anhelo es que caminemos con libertad, buscando su palabra. Así que vamos a orar en este instante para pedirle al Señor que nos ayude y juntos decimos: Padre de la gloria, queremos agradecerte por el tema de hoy. Tú sabes que no hemos caminado en libertad. A veces son tantas las cosas que nos atan. Nos hiciste libres, es un privilegio. De hecho, tenemos el libre albedrío de escoger, elegir, buscarte o no. Y en ese don extraordinario no hemos aprovechado del todo, sino nos hemos ido esclavizando de tantas cosas. Hoy pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo que venga a iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Te necesitamos. Hay cosas que son obvias y tú lo sabes. Pero muchos de nosotros somos los que nos cegamos a ver las cosas porque no queremos avanzar ni solucionar. Pero hoy te pedimos, la carga se ha hecho pesada. El tener esta cadena que nos detiene, este peso que no nos permite avanzar, queremos soltarlo. Queremos ser libres del rencor, del resentimiento, del odio, de la envidia. Queremos ser libres de tanto vicio quizás que ha ido invadiendo nuestras vidas. Te necesitamos. Hoy clamamos la fuerza de tu Espíritu Santo que venga a llenar nuestras vidas y queremos caminar con libertad. Danos ese espacio, Señor, para meditar en tu palabra y que tu palabra sea lo que gobierne nuestro pensamiento para que baje a nuestro corazón y se vuelvan acciones. Gracias te damos porque tú anhelas y nos ayudarás a vivir en libertad. Y si hay algo que queremos ser hoy es ser esclavos. Pero esclavos tuyos, como nuestra Madre la Virgen María, esclavos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y vivir de acuerdo a tu voluntad. Permite, Señor, que podamos tener nuestro corazón y nuestra vida dirigida, orientada con tu palabra. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, con la intercesión de María nuestra Madre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Qué gusto haber compartido y a vivir y a caminar en libertad. Que Dios te bendiga. En Ejercicios para el Alma, nuestra amiga Brenda Cordero nos va a guiar a través de las citas bíblicas escuchadas en el tema de hoy y sobre todo nos acompañará con tips, consejos y también ejercicios para poder poner en práctica la palabra de Dios y hacer la vida en nuestras vidas. Escuchemos. Bienvenida, bienvenido a tu segmento Ejercicios para el Alma. Te saluda Brenda Cordero. En la palabra de Dios en Santiago 1:25 el Señor nos dice: dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la lleva a la práctica. Esta es nuestra inspiración, poder llevar a la práctica la reflexión de nuestra hermana Nancy Cabrera. Para este segmento yo te invito a que tengas listo un cuaderno con tu lapicero, un marcador para ir resaltando las citas que están hablando a nuestro corazón. Fichas como estas que las podemos encontrar de diferentes tamaños y colores, pues son muy prácticas para el segundo ejercicio para el alma, que es la memorización de citas. Y por supuesto no olvides tener a la mano tu Biblia.
Vamos a pasar a los ejercicios para el alma relacionados con el tema del día de hoy, que es Camina con libertad. Nuestro primer ejercicio para el alma es la lectura bíblica. Te invito a que busques en el libro de los Salmos el Salmo 119. Aquí podrás ver que este salmo nos puede dar muchas formas de conocer más los mandatos del Señor y así poder caminar en libertad. Vamos entonces a pasar al segundo ejercicio para el alma, que es la memorización de citas. Para este tema tenemos 4 citas que nos ejemplifican bien el tema. La número 1 la vamos a tener en este Salmo 119 que acabamos de leer, solo que vamos a memorizarnos los versículos 44 y 45. Así dice: cumpliré tu ley continuamente, por siempre. Caminaré con libertad, porque busco tus decretos. La segunda cita está en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 31. ¿Qué más podemos añadir? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? La tercera cita la vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, los versículos 31 y 32. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos entonces a la cuarta cita a memorizar, que la vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Vamos entonces a pasar al tercer ejercicio para el alma, que es una actividad. Para este tema te traigo varias actividades. Por ejemplo, lo que nos decía nuestra hermana Nancy en la reflexión: opta por la libertad que te traerá paz. Otra actividad es, por ejemplo, siente la libertad de bendecir con tus palabras a otras personas. Muchas veces nos esclaviza pues el qué dirán, o la pena o qué vergüenza. Siente la libertad de bendecir. Que Dios te bendiga. Es bueno alabar al Señor. Bendice con tus palabras. También una buena confesión nos va a dar libertad. Otra cosa que es muy importante es perdonar. El perdón nos hace libres. Y estas son una de las ideas que el Señor nos da en la reflexión con nuestra hermana Nancy. ¿Qué te parece si tú también traes a tu mente lo que el Señor te ha hablado con esta reflexión y lo pones en práctica? Así puedes caminar en libertad. Que el Señor te bendiga. Gracias, amiga, por habernos acompañado a lo largo de este programa. Queremos compartir contigo también que tenemos las redes sociales. ¿Para qué? Para que tú también puedas ser esa pescadora de hombres a través de las redes sociales. Compartir palabra de Dios, vivir la palabra de Dios en esta época actual. Puedes buscarnos en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube como Mujer Si Tú Supieras. Ahí encontrarás una riqueza hermosa, palabra de Dios diaria y esos consejos también a través de los cuales tú puedes ir creciendo y dar pasos firmes de fe. Escríbenos también a través del correo electrónico info@mujersitúsupieras.com o a través del WhatsApp 502 4912 5656. Escríbenos, queremos saber de ti. Sé una mujer activa en la fe a través de las redes sociales también. Gracias por tu sintonía y te invitamos a que no te pierdas tu programa Mujer Si Tú Supieras. Hasta pronto.